Cordial saludo, mi nombre es Diego Fernando Perdomo Lozano, estudiante del curso de instrumentación del grupo 60. Bueno, a continuación realizaremos el video de la explicación y la simulación de la fase 3 del taller. Bueno, a continuación entonces tenemos aquí en la fase 3, donde nos dice que tenemos que tener el circuito en equilibrio de la fase 2, que cual fue el del puente de Wiston, con una salida de voltaje en temperatura de 15 grados. Lo coloqué en temperatura de 15 grados. Nos dice que para tener que la resistencia Rx de temperatura de 15 grados debe estar en 105.85 y la tabla nos dice que nos da un voltaje de 11.4 milivoltios. Sí, efectivamente, cuando lo hacemos acá en Proteus, le damos la simulación, nos da 11.4 milivoltios. ¿Listo? Listo. Entonces seguimos acá y decimos que tenemos que hallar un voltaje del circuito en equilibrio con el amplificador de instrumentación AD620, en cual debemos hallar una ganancia y la resistencia de ganancia. ¿Sí? Tenemos que llevarlo para que nos dé 5 voltios de salida. Entonces tenemos que la ganancia es igual a ganancia sobre voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Necesitamos 5 voltios y tenemos la entrada que es 11.4 milivoltios que acabamos de verlo. Entonces tenemos una ganancia de 438. Entonces para resistencia a ganancia tenemos esta ecuación, esta fórmula, que es ganancia igual a 49.4 kilo ohmios sobre resistencia a ganancia más 1. Debemos despejar la resistencia a ganancia, hacemos todos los cálculos, pasamos el 1 a restar, pasamos la resistencia de ganancia a multiplicar y pasamos la ganancia a dividir. Tenemos que la resistencia de ganancia es 113 ohmios. Tenemos la conexión del amplificador, el AD620, ¿sí? El datasheet, cómo va conectado. Y hacemos también aquí lo que es la simulación de Proteus, ¿sí? Hacemos todas las conexiones, con cual nos indica el datasheet, nos dice que con la entrada, que es 11.4 milivoltios, tenemos que tener 5 voltios de salida y con la resistencia de ganancia que nos dio, que fue igual a 113. Entonces metemos acá, le damos Enter y efectivamente nos da, ¿sí? Tenemos la entrada, 11.4 milivoltios y tenemos una salida amplificada a 5 voltios, ¿sí? Con una resistencia de ganancia de 113. Entonces, a continuación, también nos dicen, aquí en la parte 3 del filtro, tenemos que el filtro pasa abajo, el cual lo hicimos por la estructura de Rausch de tipo Chebyshev, en el cual toda la resistencia tiene el mismo valor y tenemos que hallar el valor de los capacitores. ¿Sí? Entonces hallaremos el valor de la constante mediante la fórmula. Esta es la constante para hallar un capacitor, el cual nos dice que es 1 sobre WR, donde W es 2pi sobre la frecuencia, sobre 2pi por la frecuencia. Entonces tenemos aquí 2pi sobre la frecuencia por 10 kilo ohmio. Entonces nos dice que la constante del capacitor es 6.36 por 10 a la menos 8. Entonces, vamos a la tabla de Chebyshev, donde es la frecuencia de corte nos tiene que dar en 3 decibeles. Entonces, menos 3 decibeles. Entonces, dice que para calcular el valor de los capacitores usamos la siguiente tabla. Entonces, para hallar el valor del capacitor es C1, capacitor 1, K1 por la constante que acabamos de hallar. Entonces, nos dice, ya que es de segundo grado, entonces dice que es 465. Multiplicamos 465 por la constante y nos da que el primer capacitor es 295 nanofaradios. Igualmente lo hacemos con el segundo capacitor, capacitor 2. Lo hacemos acá con la tabla y nos dice que es 0.3. Hacemos lo mismo y C2 nos da 19 nanofaradios. Hacemos todo el circuito del filtro pasabajos y efectivamente sí nos da en la frecuencia de corte. Entonces miramos acá en Proteus, nos llevamos donde hicimos el circuito, ¿sí? Tenemos las resistencias 10K, 10K, C1 295 y C2 19 nanofaradios, ¿sí? Aquí usamos también el amplificador, el cual nos da, y tenemos la salida de la frecuencia, donde la tenemos aquí. Entonces la vamos a dar, pasamos, vamos aquí y la damos aquí. Entonces tenemos aquí la frecuencia de corte, nos dice aquí abajito que es 2.80, que es casi los 3 decibeles, y tenemos una frecuencia de 293. La tenemos a 250 la frecuencia, entonces tenemos, digamos, por las aproximaciones y todo, pues no nos dio 250, sino que nos dio un poquito menos, un poquito más. ¿Listo? Muchas gracias.